Les ofrecemos una disculpa por el audio y la imagen de este video. Es una larga historia. Esperamos que igualmente lo disfruten. Me dice, Jonathan, tienes que escoger entre dos variables. Una, ser un deportista exitoso, o sea, tu cuarto de hora. O jugar voleibol para toda la vida. Yo no lo dudé. ¿Cuál creen que escogí? Y eso pasa No, mucho. es que el deporte es una actividad que implique movimiento, que implique disciplina, que implique ciertos patrones motores. Eso está directamente relacionado con una construcción de una identidad a través del cuerpo. Entonces, esa identidad es lo que va a permitir justamente que las personas tengan su propio carácter, su propio criterio, su propia conducta y que sean potencialmente menos influenciables. Perdón por lo que voy a decir, pero es como la convicción del colombiano promedio, ¿no? Entonces todo tiene que ser ya para allá, Sí. y no es así. Y todos los... O sea, también es forjar un criterio a partir de lo que yo aprendo, no a partir de lo que me está mostrando este influencer o lo que está haciendo él. Ya. Considera que el deporte a nivel competitivo es un acto de control político. Bueno, le damos inicio a esta entrevista presentando a nuestros invitados. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Monroy, soy trabajadora social, una especialización en gerencia de proyectos. Digamos que mi vida profesional se ha visto marcada en coordinación, administración. Ya llevo 15 años en ese rol. Es como mi parte fuerte a nivel laboral. Ok. Bueno, primero que todo, gracias por invitarnos. Mi nombre es Jonathan Perdomo, exjugador profesional de voleibol. Soy metodólogo deportivo con una especialización en biomecánica. 30 años jugando voleibol, entonces pues nos da cierto conocimiento en el área deportiva y ahora desde la parte empresarial trabajando por el deporte colombiano. Ok, bueno, la entrevista va a ir dividida en dos secciones. Una que son las primeras preguntas que van a ir, pues vamos a desarrollarlas completamente. Las otras son de sí o no y pues ya finalizamos la entrevista. Entonces, pues podemos iniciar. Bueno, yo quiero iniciar con una primera pregunta y es, en cada una de sus profesiones, desde diferentes puntos de vista, del aspecto social, el aspecto deportivo, ¿cómo sienten que ha compaginado ambas carreras para el desarrollo o la consecución de su empresa, de un objetivo común? ¿Cómo han logrado complementarse? Yo pienso que hemos sido como un equipo que se ha fortalecido mucho, porque pues, si bien los dos somos profesionales, ninguno de los dos yo no tengo el conocimiento en el campo deportivo, él no tiene el conocimiento como en campo administrativo. Entonces, como empresa o como empresarios que ahorita estamos emprendiendo, creo que ese ha sido como el complemento fuerte de nosotros dos. La experiencia que yo tengo desde el campo, donde yo soy fuerte, y él a su vez desde el campo deportivo. Ok, perfecto. Bueno, digamos que como les comentaba, ya 30 años en el deporte, pues uno aprende a ver cuáles son los pros y los contras. Y a partir de eso, pues tomamos la decisión de unirnos y crear ese pro de avanzar con una empresa. No es fácil, y sobre todo en el tema deportivo, porque aquí en Colombia el tema del deporte está muy enfocado hacia el fútbol. No quiere decir que no manejemos el fútbol, pero sí que esos apoyos y esos patrocinios pues están muy enfocados hacia allá. Entonces empezamos de a poco, viendo las necesidades de la comunidad, y el apoyo administrativo de Natalia pues es impresionante. Creo que no hubiese podido hacerlo, no tengo el conocimiento, no hubiese podido dar inicio a eso si desde administrativamente toda la organización empieza como una pirámide muy bien hecha. Entonces es un apoyo muy bueno y grande para los dos. Sí, es que uno muchas veces piensa en cómo crear alguna empresa y como que lo ve sencillo, como pensar en el nombre, en dónde la pongo, en qué voy a hacer, en cuánto voy a ganar, pero tiene muchísimo detrás y yo recuerdo en la universidad con ciertos enfoques administrativos, realmente es muy complicado crear algo desde cero y que genere un impacto X en la sociedad. Entonces,
Me gustaría que hablaran un poquito de la empresa, como para conocerla también un poco más. Eso que tú dices es muy importante porque o sea, básicamente iniciamos de cero y el solo hecho de escoger una actividad económica, ¿sí? Que sea idónea a lo que tú quieres y, y empezar a formar empresas de ahí no es fácil. Y si tú desde el inicio no tienes un enfoque y una actividad, siendo empresario en Colombia, una actividad económica clara y que apunte a lo que tú quieres, pues de ahí empiezas mal. Sí. ¿Mm? Bueno, creando la empresa, como les decía, hay que ver las necesidades de la sociedad. Si ustedes ven, ustedes que son más jóvenes, el tema de las redes sociales, de todo esto de la nueva ola de la comunicación, pues está quitándole espacio al deporte. Al quitarle espacio al deporte, nosotros cada vez nos vamos a ver más necesitados en tener un tipo de formación diferente para los niños sobre todo. Si tú ves a un niño ahora, claro, sabe y maneja muy bien los sistemas, pero es difícil que aprenda a correr. Sí, hay niños que ni siquiera gatean. Yo trabajo con gente adulta en los equipos semiprofesionales y resulta que hay personas que no aprendieron ni siquiera a gatear y es ese proceso que no hicieron desde la educación física y tú tienes que devolverte porque las redes sociales te han quitado esa posibilidad. Entonces, desde ese nicho y desde esa investigación empieza la empresa a crear esas necesidades y cómo nosotros podemos complementar y llenar esos vacíos que tienen. ¿Cómo es el nombre de la empresa? Es Marshall, DCIA, entonces quiere decir Marshall, Deporte, Cultura y Arte. Entonces impactamos en la sociedad frente a los temas deportivos, culturales y artísticos que podamos avanzar o apoyar a que den ese primer paso con niños, con adolescentes, con todos. Ok, la empresa tiene algún Instagram o esto, porque pues digamos que las personas que nos ven son muy sociales y muy de redes sociales, como ustedes mismos lo están diciendo, pues también para dejar sus redes sociales, por si la gente le interesa, pues ver más o menos lo que ellos hacen y en lo que están trabajando. Sí, es @Marshall y estamos ahorita, solamente estamos en Instagram, porque ¿Listo? estamos hasta ahora como en todo ese proceso de la creación de nuestras redes sociales, Ok, pero estamos en Instagram como @Marshall. Listo. ok. Ahí igualmente arriba les dejamos para que vayan a seguirlos. Exacto. Y ahí me respondes una de las preguntas que teníamos y es que si creen que la actividad física en los jóvenes principalmente se ha venido disminuyendo. Y pues creemos que la respuesta es que sí, ¿cierto? Sí, Y pues total. uno de los argumentos que hace entonces es por las redes sociales. Y es que sí, la era digital ha hecho que, claro, haya muchísimos beneficios por comunicación, por generación de diferentes empleos, pero también ha restado ciertos espacios como por ejemplo la actividad física. Total. Yo creería que la mayor afectación está enfocada a salud, a deporte y actividad física. Ok, Si tú analizas, nosotros que nos movemos en el entorno de los colegios, los niños tienen muchísimas falencias ahora y es precisamente porque no encuentran esos espacios idóneos y tal vez, bueno, va a haber una frase que yo siempre repito mucho, que se le digo a los papás, se lo digo a los niños, en la medida de que nosotros como sociedad le quitemos 2 horitas al TikTok a los niños, ya estamos dando un paso gigante porque cuando yo a un niño en temprana edad lo enamoro con el deporte, va a ser un deportista para toda la vida. ¿Sí? El TikTok tal vez se pueda acabar, como en algún momento el Facebook tuvo un auge muy grande que ahora cada vez es menos. Sí. Sí, el Instagram ahora. Todas las redes sociales tienen un inicio y tal vez un fin muy temprano, pero el deporte no. Nosotros desde nuestra empresa lo que analizamos y lo que yo he vivido es que yo fui voleibolista desde los 11 años, futbolista antes de esos 11 años, pero soy deportista para toda la vida. Intento cuidarme, intento hacer las cosas bien en el deporte y eso es lo que nosotros queremos inculcar en los niños. Si nosotros les damos ese inicio en el deporte, creo que van a ser para toda la vida. exacto. Y llevemos, digamos, el ejemplo un poquito más cerca, digamos, la generación de mis papás y de los papás de la mitad de gente, era como, es que no, nosotros salíamos a la esquina y jugábamos en la cuadra con botellas, con cualquier cosa.
Y siento que ahorita las redes sociales y todo esto de ser influencer, ser TikToker, bailes, todo, pues nos ha restado un poquito ese tipo también de relaciones con los vecinos, con las personas de nuestra misma edad. Es que el consumo de pantallas digitales, y ya hay muchos estudios respecto a eso, realmente nos está quitando vida y socialización. Vida, por lo que estamos hablando, o sea, el consumo excesivo de todas estas redes sociales, no solo redes sociales, sino también la televisión, todas estas plataformas que hay ahora para ver películas y demás, nos están quitando vida porque nosotros ya ni siquiera ir a comprar el pan. Hay cosas tan básicas que se hacían antes y que el solo hecho de compartir en familia y demás están quitando vida a la gente. Y también pienso que debido a eso y causa mucho de todas estas situaciones también ahorita el tema de tantas enfermedades mentales que hay ahorita, ¿sí? Como la ansiedad, como el estrés, todas estas cosas. Entonces yo pienso que hay una influencia gigante respecto al consumo de toda la tecnología que hay ahorita y de verdad está alejando mucho a la gente, a la sociedad de muchísimas cosas que, que no están permitiendo como un avance como sociedad y hacia dónde vamos. Es como una incógnita ahorita, o sea, ¿qué esperamos más adelante? Todo lo que se está generando ahorita. Ah, hay mucha tela que cortar. Homicidios, suicidios, ¿sí? Todo este tema del bullying también en los colegios y demás. Esa influencia que hay ahora de estos youtubers o demás personas que pretenden generar en los chicos diferentes tipos de conductas que buenas o malas, pero los chicos se están inclinando mucho por ahí y en eso se encuentran cosas que no deberían ser. Exacto, justo ahora que tocas este tema, me recuerda que ahorita estábamos viendo una cosa que puso Richard Ríos en Instagram, que él le respondía a una persona que él no influenciaba a sus hijos, que él, o sea, que la crianza es en la casa. Pero, o sea, realmente, o sea, estoy de acuerdo con el comentario que él hizo, porque pues él es una persona normal, común y corriente, que no está criando a las personas por medio de sus redes sociales, pero me parece que eso también influye mucho en cuanto a qué permiten los papás que los hijos vean y qué contenido consuman para poder, pues, moldear esa crianza con la que salieron de la casa. Sí, y ahí ese ejemplo muy interesante y es Richard Ríos, al ser una figura pública y a la vez deportista, o sea, ser famoso por ser deportista, que los jóvenes se influencien más por su apariencia física más que por ser deportista. Entonces, en vez de influenciarse a decir, bueno, yo a él me gusta, lo admiro, lo veo, quiero ser deportista, quiero entrenar como él, luego tal vez se preocupan un poco más en cómo es el peinado, en cómo son los tatuajes, Eso. y empiezan a replicar cosas que socialmente los incluye más en ciertos grupos. Bueno, ahí recordar un poquito lo que tú acabas de decir, de cómo era la socialización antes, Sí. creo que lo alcancé a vivir, ¿no? Pues nosotros en nuestra primera parte de la infancia no teníamos celulares, entonces todo el tiempo estábamos más en la calle, jugando, entonces la socialización es totalmente diferente. Ahora, otro fenómeno que he visto mucho y es el tema de los parques. Tú antes un parque tenías que ir a lucharlo para poder jugar. Claro. Ahora no hay deporte en los parques, ¿sí? Y en cuanto a lo del tema de lo que hablas de Richard Ríos, es de pronto, verdad, un poco frustrante, ¿sí? Que un jugador quiera hacerlo y que quiera mostrar su calidad en el deporte, pero que lo tengan que ver porque él baila o porque Sí. tiene tal peinado. Entonces, Sí. más que él como jugador, lo que tú hablabas, es una persona igual que todos. Entonces, él al tener ese reconocimiento, pero más del 50% lo está viendo, es como una figura, como un influenciador, más no como un deportista. Entonces, para todos es diferente. Digamos que los deportistas que conocemos, que son de alto rendimiento, pues para ellos es más difícil eso. Quieren mostrarse en su deporte, más no en lo que
Claro, y siento que Es esto que le resta mucha importancia a lo que hacen los deportistas, porque, o sea, se están fijando en cosas que realmente son naturales, que si yo me quiero ir a pintar el pelo, o sea, ustedes que nos están viendo no pueden decir como, pues sí, es que yo me lo voy a pintar porque ella se lo pintó. O sea, también es forjar un criterio a partir de lo que yo aprendo, no a partir de lo que me está mostrando este influencer o lo que está haciendo él. mira, ya hablando de la empresa, uno, nuestro logo y nuestra frase lema habla de que el deporte no construye El deporte no construye el carácter, el lo carácter, revela. lo revela. ¿Sí? Entonces, claro, construirlo es difícil, pero revelarlo es aún más complicado. Entonces, Claro, ahí estamos atacando claro, una de las porque problemáticas. yo en mi casa puedo tener un carácter súper fuerte, pero voy a la calle y ya no, me da pena. Sí. Y eso pasa No, y mucho. es que el deporte es una actividad que implique movimiento, que implique disciplina, que implique ciertos patrones motores. Eso está directamente relacionado con una construcción de una identidad a través del cuerpo. Entonces, esa identidad es lo que va a permitir justamente que las personas tengan su propio carácter, su propio criterio, su propia conducta y que sean potencialmente menos influenciables. Entonces, me parece muy chévere el lema y también me parece muy chévere lo que es la empresa de cómo relacionar el deporte con la cultura, con lo social, porque el deporte es cultural, el deporte es diferente en todos los países, en todos los territorios, en todos los barrios. Exacto. Entonces, es algo muy, muy chévere, muy bonito. Ya como para cerrar el tema de esto de lo de Richard Ríos, y eso me parece muy importante que tengamos en cuenta que las personas tampoco se pueden acosar de la manera en la que lo están haciendo con algunos jugadores o jugadoras, que es como, no, es que ella es linda, no sé qué, o sea, porque me tengo que poner a juzgar su físico o porque me parece guapo o algo así para compararlo con su nivel deportivo. Me parece que no es justo, Sí, porque es que si Luisa Agudelo es bonita pero jugara mal, ¿cómo sería? Si Richard Ríos fuera feo, pero jugara bien, ¿cómo sería? O sea, también es una construcción de nosotros, de la persona que es linda, la persona que es fea, porque hay muchas futbolistas que de pronto sufren viendo esos comentarios hacia ellas y hacia ellos, pues, y no es justo porque le estamos desacreditando lo que está haciendo para el país y para dejar el nombre también de ella en alto. Sí, total, mira, ahí hay una parte de un trasfondo muy grande y es que nosotros a veces no vemos qué es lo que viene detrás de un deportista. Y lo digo como es deportista y resulta que a veces solo ven los resultados y es lo que siempre pasa en la sociedad. Pues cuando no adquieres ese resultado es que no se dan cuenta de qué ha pasado. ¿Sí? Entonces, hace poco estaba hablando de eso, cuando tuve que dejar mi familia, casi un niño, irme del país para poder construir una carrera deportiva. Y entonces llegar a un país diferente y te dicen, ah, pero no eres campeón, ah, pero no conseguiste ser el mejor. Entonces, no es solo eso, no es solo ser el mejor, sino que yo me siento orgulloso de toda la disciplina, de todo el esfuerzo que yo hice para poder llegar a donde pude haber llegado. Entonces, sí es una invitación a que todos estos deportistas que son un poco más famosos, pues puedan estar tranquilos en el desarrollo de su deporte, que puedan entrenar sin estar fijándose en qué están diciendo los demás, porque eso hace daño, hace un poco de daño. Y ellos no son ajenos de entrar a una red social y ver que hay millones de comentarios diciendo eres feo, eres más bonito o eres más. Eso no importa en el deporte. Yo creo que lo que importa es todo lo que ha venido pasando para llegar a un objetivo y si no se consigue, seguirlo luchando. Listo, perfecto. Entonces ya para continuar con la siguiente parte y relacionando con lo que acabamos de hablar, y es que el papel de generar una identidad parte no solamente desde la crianza en el hogar, sino también desde el colegio. Incluso mucho más en el colegio, porque la identidad se empieza a formar a partir de la infancia, y uno la infancia la mayoría del tiempo la pasa en las aulas educativas. Entonces queríamos preguntarles desde su opinión personal, ¿cuál creen que sería el papel de los colegios o qué estrategias podrían implementar para que mejore, uno, el impulso de la actividad física y el deporte, y asimismo la expresión corporal y la identidad de sí mismos? Bueno, desde la parte educativa, todos los colegios son distintos, ¿sí? Desde los lineamientos que nos da el gobierno, desde las programaciones, entonces ya tienen y entran muchas cosas que hacen que eso varíe. Hablamos de las instalaciones, ¿sí? No es lo mismo
dictar una clase en un colegio que no tiene su cancha propia, y ahí ya empieza a alterar, digamos que el producto, que es el que el niño aprenda algo bien. Sí. Aparte de eso, los temas de los materiales. Cada colegio maneja unos materiales distintos, que programa uno algo, pero no tienes cómo hacer el desarrollo de una clase. Entonces, en frente a lo que nosotros aportamos como empresa, es eso, es dar una experiencia diferente al chico. Mira, yo hablo también siempre de una anécdota, y es, a mí a los 11 años me entregan un balón de voleibol, tal vez duro, que no sea idóneo para eso. Esta era la hora que no hubiera seguido jugando, porque infiere mucho material, el espacio, todo, el entorno social. Entonces, si tú creas un buen entorno social, un buen hábito, una buena disciplina, le das unos buenos materiales, está en un lugar muy bien, donde hay un piso adecuado para eso, te cambia la perspectiva de la formación. Claro, es que, o sea, todos los componentes ambientales también tienen mucho que ver con lo que nosotros vamos a ejercer en el momento. En todas las carreras, o sea deportiva, sea de todo. Sí, no es lo mismo, suena un poco feo, pero no es lo mismo un colegio en el norte, que también viví la experiencia, en el CNG, que un colegio acá. Sí, tiene unas instalaciones diferentes, tienen tipos de profesores especializados para cada uno de los chicos, tú puedes escoger desde muy niño que quieres hacerlo. Y acá entonces en otras localidades pues empezamos a limitarnos, entonces empieza la segregación deportiva, es microfútbol, porque es lo único que pueden tener ellos en la sociedad de eso. Entonces el voleibol se convierte en un deporte elitista, el baloncesto requiere ciertas adecuaciones de las canchas que probablemente no las tenemos, y así con cada uno de los deportes que culturalmente, lo que tú hablabas de la identidad. No puedo yo generar una identidad si no encuentro los materiales y el camino que me lleve a generar esa identidad. Ok, perfecto. Por eso también nosotros, parte de los servicios que ofrecemos es justamente, hemos tocado puertas en los colegios ofreciendo la posibilidad de tener esos espacios de formación, ¿sí? Reforzando obviamente, y donde hemos evidenciado, porque una cosa es lo que le acabo de mencionar, colegios que tienen todas sus capacidades, todas sus instalaciones, todo, digamos que full, a colegios que no tienen ni siquiera un espacio para que los chicos tengan un descanso, ¿sí? Puedan jugar, y etcétera, etcétera. Entonces hemos golpeado estas puertas y hemos ofrecido el servicio como de beca. Usted no puede ofrecer el servicio de sus instalaciones, traigan a los chicos y nosotros acá nos encargamos de la parte formativa. Eso es muy importante, sí, porque o sea, la herencia también se mide en eso, en la comodidad que uno sienta en los espacios. Y claramente no es lo mismo que uno tenga, incluso la amabilidad de los profesores va a también ser fundamental en la herencia. Y por ejemplo, yo ahorita estoy en un colegio donde justamente no hay patio, donde es una sede muy pequeña, donde hay casi 300 estudiantes, y claramente están en un proceso de hacinamiento. En los salones se ve que hay 2 cursos en un mismo salón. Entonces es complicado todo el recreo, los descansos, porque claramente no se puede hacer ninguna práctica deportiva, y todo lo que tiene que ver con actividad física por lo general es correr y empujarse. Entonces se pierde mucho el desarrollo de la corporalidad, porque claramente el que sea más fuerte, el que sea más ágil, va a predominar encima de los demás. Entonces el que tal vez no corre mucho, o el que tal vez es más pequeño, no va a poder desarrollar su movimiento de la misma forma que lo hace el grande, sobre todo en esos espacios que son... No, y ahí el pequeño o el que tiene menos fuerza va a empezar a decir, no, yo soy muy malo en esto, no, yo ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto. Eso funciona en todas las materias. O sea, porque si alguien me dice a mí, tú eres bueno en educación física pero eres súper malo en matemáticas, voy a sentir que nunca voy a poder aprender matemáticas. Y eso pasa mucho en el deporte. Sí, mira, la educación física debería ser transversal. Siempre he tenido ese pensamiento. La transversalidad de la educación física debe pasar desde los sistemas, desde la matemática, obviamente la física. Para mí el voleibol es solo física, y se lo digo a los chicos a los que yo entreno.
si ustedes aplican la física en el voleibol, se van a dar cuenta de cómo debo atacar, cómo debo recibir, cómo el otro está esperando el balón que llegue y hace parte de eso. Lo que pasa es que si tú en las edades tempranas no les enseñas que esa matemática, que esa física es tan importante, pues ellos van a creer que está totalmente desligado la educación física, el deporte, a lo que tienes que aprender en español, en inglés, y tiene que ser totalmente transversal. Uno de los expertos hablaba de las secuencias. Si yo no le enseño a un niño a hacer secuencias como puede ser un lanzamiento de baloncesto, ¿sí? Entonces yo debo tener una secuencia y debo saber que debo coger el balón y debo lanzarlo, ¿cierto? Pero si yo primero hago el movimiento de lanzar y después atrapo el balón, no tiene ningún sentido. Entonces, desde muy pequeños aprender que esa es una secuencia y que así es todo en la vida. Debe haber una secuencia para hacer. Paso a paso. Paso a paso. Exacto. Sí, o sea, es que yo siento que eso es muy importante y realmente hay muchos estudios que también comprueban la relación entre el movimiento y el desarrollo de las habilidades cognitivas. Y es que, por ejemplo, en un colegio implementaron este tipo de educación física transversal, que era difícil implementarlo en las aulas, pero por ejemplo se maximizaba el tiempo de educación física y se orientaba hacia la adquisición de habilidades cognitivas. Total. Y mostró que evidentemente en el plazo de 6 meses apenas, ya el colegio aumentó un montón todas sus puntuaciones en los exámenes, en las notas, en todo, en la sensación de conocimiento y inteligencia de cada estudiante. Total, estamos, ya que estás hablando de datos, justamente estamos haciendo un trabajo enfocado a esa esponja que es el niño, Sí. justo cuando termina de hacer deporte, cuáles son las habilidades que más aprovecha. Entonces, si tú terminas de hacer deporte inmediatamente te incluyes en alguna habilidad diferente a eso, vas a tener mucho más absorción de conocimiento. Sí, digamos que nosotros también es lo que estamos procurando desde Fisioterapia con ese colegio y es implementar las pausas activas no solo como un espacio de movimiento para liberarse, sino para una preparación corporal para la clase posterior. Entonces, prepararlo para que tome la clase de matemáticas, prepararlo para que tome la clase de historia o cualquier cosa, porque la disponibilidad del cuerpo no va a ser la misma para ciertas clases o ciertas no, incluso del horario. No, y eso es muy importante también, no solo para eso y para los colegios, sino también para cuando uno va a escoger una carrera. Porque digamos que yo digo, no, me voy a poner a estudiar, voy a ser actriz, porque ahí no tengo que ver matemáticas, inglés, todas las materias que ya no quiero ver y que no me gustan. Entonces siento que si lo implementan desde el colegio, las personas ya van a saber que realmente en todas las carreras se va a ver matemáticas, en todas las carreras vamos a tener que aprender inglés. Entonces siento que es muy importante. Claro, y o sea, rascarando lo que tú decías, por ejemplo, me parece muy chévere a los niños, por ejemplo, que claramente les gusta mucho el fútbol, o a las niñas en algún caso de, pues por ejemplo, el tenis, el voleibol, las porras, enseñarles en las clases de física, por ejemplo, o en las clases de ciencias, cuál es la física de la patada, y enseñarles la técnica de cómo hacer que sea más eficiente y que ellos posteriormente en su recreo puedan recrearlo y se den cuenta de que es más eficiente haciéndolo de esta forma porque le incluí lo que aprendí en mi clase de física. Total. Entonces, Total. Digamos que ya para finalizar y apoyando ese tema, trabajando para algunas de las empresas, resulta que tú estás buscando alguno de los trabajos y algunas de las empresas, la mayoría de las empresas grandes, lo que buscan es habilidades también deportivas. Entonces, abren una convocatoria, pero te dicen, eres ingeniero, eres trabajador social, la educación que hayas tenido, ¿sí? Pero ¿cómo la asocias a que puedas encontrar ese empleo? Entonces resulta que ellos abren una convocatoria y te dicen, necesitamos un ingeniero, pero que aparte de eso tenga o juegue fútbol o juegue tal o juegue tal. Entonces a las personas que no han tenido esa formación, pues a veces también pierden esa posibilidad de adquirir un empleo, que a veces es tan difícil acá. Entonces también lo cuento como una anécdota de que nos pasa mucho con eso. Okay, bueno, ya para seguir con pues, lo que tenemos, quisiera saber, digamos ustedes en la empresa, cómo planean las clases y también a ti, profe, cómo planeabas las clases, digamos, para un colegio. Si es muy diferente o si son iguales o... sí, digamos, ¿cómo era la fórmula? Claro, teniendo en cuenta también los materiales, el lugar. Sí, creo que ya hicimos un pequeño avance con lo que comentaba, el espacio, el material, todo varía.
Entonces no es lo mismo darle una clase a a 40 niños, 30 niños, Sí. que tal vez no tengan el mismo enfoque todos, ¿sí? Y que no les guste ciertas cosas, a un grupo de niños que quiera inscribirse ya a ese deporte, porque es totalmente diferente. Sí. Ya parte del gusto del deporte que yo haya escogido, la lúdica que yo haya escogido, entonces es mucho más fácil. Ahora, en cuanto a los materiales, si yo le entrego un balón a un niño, uno solo para él, digamos que también en los estudios que nosotros hemos hecho, habla de que va a tener durante esas 2 horas, va a tener hora y media de práctica y de interacción con el material que tenga. Sí. Ahora, si estás en un espacio cerrado, entonces el balón ya no se va a ir y yo no tengo que ir por él, y también hace parte del tiempo efectivo de entrenamiento, y todo eso ha sido un éxito para nosotros. Ahora, en la planeación de una clase de un colegio, pues totalmente distinta. Hay unos lineamientos, hay un tema que se debe seguir, y utilízalo o ajustalo de acuerdo a la necesidad o a lo que tú tienes para desarrollar. Es Sí, completamente y diferente. sientes que es un poquito como que te ata a las cosas que tú quisieras implementar con ellos, con Total. los niños. Total. Aparte del estereotipo que tenemos los profesores, el tipo gordo que no corre, que no es deportista, Sí. entonces es el 80% de eso. Entonces la fácil es entregar un balón y chao, pero no ven ese trasfondo de qué herramientas me está dando el colegio para yo poder hacer ese desarrollo. Entonces se dificulta muchísimo, se intenta hacer, igual son tal vez 1 hora o 2 horas, esa intensidad horaria también es importantísima para poder tener ese desarrollo. El clima, los espacios, los pisos, todo eso varía, y de hecho eso fue una de las cosas que antes de iniciar la empresa empezamos a hacer ese análisis. ¿Qué necesita un deportista para sus inicios para que haga ese salto tan grande, ese primer paso y después ese salto? Entonces, hablamos de materiales, hablamos del tipo de piso, las locaciones, los coliseos, en fin. Entonces eso es lo que nosotros tenemos y tratamos de brindarle al deportista. Okay. Sí, claro, es que es súper diferente yo aprender a jugar fútbol en el patio del colegio a aprender a jugar fútbol en una cancha real. Con un Es balón. diferente porque, digamos, la perspectiva, digamos, de la cancha es súper pequeña en un colegio, pero ver una cancha real es una cosa que como hacer para tapar. Claro, incluso las adaptaciones a los diferentes terrenos que tienen que hacer los músculos, las articulaciones cambian y también potencian las habilidades. Claro, las limitaciones que hay en estos espacios, digamos en estas canchas que son de cemento y demás, pues en la práctica de algunos deportes realmente es imposible. Por ejemplo, pues yo lo más cercano que tenemos ahorita obviamente son las prácticas de voleibol, de básquetbol, ¿sí? Hay ejercicios en voleibol que ni de fundas intentar hacerlos en un piso de cemento, porque obviamente los chicos se van a ver lesionados. Sí, ya hablando, digamos que reforzando eso, cuando tú pasas del colegio en una cancha de cemento, cuando estás en los torneos, resulta que se ven los clubes. El club que entrena en una cancha de cemento se limita cuando llega, ¿sí? Porque no sabe hacer el desarrollo de una plancha, un rollo, porque en el pavimento pues es muy complicado porque se van a golpear. Entonces cuando llegan y tienen que enfrentarse a esa jugada, se nota el club que entrena en un piso idóneo, en un taraflex, en un tablado, ¿sí? Al que está entrenando allá. Entonces ahí ya empiezas a ver las diferencias entre ese deporte, cómo se practica, y el cómo tu base o cómo tus limitaciones te lo pueden hacer. Bueno, yo creo que, o sea, aprovechando que nos dices esto y que tú nos dijiste que eres trabajadora social, quisiera saber, o sea, en cuanto a tu trabajo, ¿has visto como esta diferencia en los jóvenes, sobre todo en los niños, de escasos recursos con personas de altos recursos? Porque aquí nos gusta mucho hablar como de esas, no sé cómo decirlo. Comparación social, claro. Sí, de esa comparación social, pues quisiéramos saber si ves como una afectación directamente y psicológicamente en los niños de bajos recursos y en los niños de altos recursos. Digamos que nosotros ahorita, digamos en la experiencia que tenemos ahorita y que hemos adquirido en la localidad, digamos que está muy nivelado como decir un estrato social que se vea una brecha muy marcada, digamos lo que no. Pero evidentemente sí,
Hace poco tuvimos la oportunidad de estar en un torneo internacional y tener un grupo de chicos de Venezuela. Entonces ahí vimos definitivamente la falta de oportunidades que hay. No hablo solo de Venezuela porque Colombia creo que no sería tampoco un ejemplo de apoyo significativo en el deporte, porque evidentemente, y no es un secreto, lo sabemos que no hay un apoyo en el deporte. Pero digamos que un caso muy cercano de un tiempo no muy amplio fue ese de estos chicos que vinieron de Venezuela con mucho esfuerzo, venían personas que ni siquiera tenían para comprar una botella de agua, sí, en las instalaciones donde se estaba llevando a cabo ese torneo. Entonces ahí es cuando uno ve definitivamente la falta de apoyo que hay en el deporte, ¿sí? Y todas las necesidades con las que venían estos muchachos, los chicos ni siquiera tenían un uniforme. Hay muchos equipos acá que vienen súper dotados de sudaderas, de rodilleras, de buenos balones y demás, pero hay muchos que de verdad casi que con las uñas tratan de sacar adelante un proceso de formación deportiva. Claro, yo creo que esto quizás hace que el mismo deportista diga, no, yo no voy a poder porque no tengo estas herramientas, y es muy difícil que aquí tengan apoyo, y sobre todo los deportes diferentes al fútbol. Porque aquí, digamos, hay muchos ciclistas que ahorita les están dando mucha visibilidad también, pero hay muchos más deportes que ni siquiera conocemos, los deportistas que fueron, no sé, a los Paralímpicos, a los Olímpicos, y que hasta ahorita nos estamos dando cuenta. Yo creo que es un ejemplo, ¿no? Veíamos, ay, no ganó la medalla. O sea, no, a ver, o sea, está entre los 200 mejores claro, del mundo, o sea, de 7.000 millones de personas estás ahí. Entonces también, se lo digo mucho a mis deportistas, ustedes hacen parte del 2% de la población mundial que juega voleibol. Ya siéntase orgulloso, ¿sí? Entonces también un poco reforzando eso, nosotros tenemos un proyecto, nosotros tenemos varias líneas de proyectos, ¿sí? Pero yo creo que el proyecto más bonito, nosotros tenemos un proyecto enfocado a el reciclaje para convertirlo en deporte. Entonces tenemos unas asociaciones con varias empresas privadas que nos colaboran con eso. Entonces, ¿qué hacen en los colegios? Hacen unas jornadas de acopio y de recogida del reciclaje, y eso se les convierte en bonos deportivos para que los niños empiecen a tener esa primera iniciativa de ya puedo ir a un lugar tal vez que no podía ir, puedo hacerlo, o puedo tener una inmersión en una salida pedagógica específica del deporte, o puedo ese dinero o ese bono convertirlo en un balón idóneo para jugar. Entonces yo creo que para nosotros ha sido el proyecto más bonito que trabajamos, ¿no? También. Claro, siento que eso también ayuda como que uno sienta como más sensibilidad y más, no sé, como relación con estas personas que no tienen las mismas oportunidades que uno tiene, y uno lo compara como, es que yo he podido viajar, yo he podido hacer, y no me parece, ya no me asombro por viajar, pero hay personas que, digamos, viven en un pueblo y salen y luchan y hacen, digamos, pongamos el ejemplo de Daniel Muñoz, que es un jugador de la Selección Colombia, que hasta mucho tiempo después que ya le decían que ya era viejo para el fútbol y no sé qué, lo logró. Y salir, una persona que ha venido de un pueblo, salir a ese mundo, obviamente lo va a deslumbrar un montón. En cambio, personas que han tenido la oportunidad, aunque no digo que esté mal, pues no va a ser la misma reacción y el mismo sentimiento. Sí, y es que el deporte también históricamente ha hecho que haya muchas brechas, porque se ha encargado de calificar y clasificar a partir de habilidades. Entonces no reconoce las capacidades individuales que cada persona tiene y no la aprende como potenciales. Entonces siento que es muy chévere lo que ustedes hacen de ver o tener una mirada distinta al deporte y de cómo puede incluirse diferentes grupos, cómo puede relacionarse y juntarse con diferentes iniciativas prosociales como el reciclaje, la conciencia social, la identidad, el sentido de pertenencia hacia un territorio. Entonces es una actividad muy valiosa y yo realmente felicito mucho a los trabajadores sociales, a los educadores físicos, porque lo he visto también en mi profesión, y es que muchos estudios de estos ámbitos los hacen esas dos profesiones.
Entonces también es una invitación a los demás profesionales de la salud para que también se piense en diferente la salud, se piense en diferente la actividad física, se piense en diferente el cuerpo, porque se ha visto como una máquina, como un animal, como un ser material capitalista, pero es mucho más que eso, es una esencia y es como la forma en cómo nosotros podemos vivir la vida. Ya para finalizar este capítulo, entonces vamos a implementar una dinámica, y es que vamos a realizar unas preguntas rápidas que se van a contestar con sí o con no. Entonces cada uno vamos a seleccionar una respuesta conforme a nuestra opinión personal, y si llega a haber como una discrepancia o que es necesario dar algún comentario, pues se dará. Si no, solamente se dará la respuesta y pasaremos a la siguiente. Entonces, la primera pregunta sería: ¿siente que la educación física se debería enseñar de una forma distinta? Bien, Sí, perfecto. todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Bueno, la segunda es, ¿cree que los conocimientos impartidos en el colegio son suficientes para generar conciencia acerca de la importancia de la actividad física? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí. Sí, es lo que hemos venido hablando, sí, perfecto. ¿Considera que la calificación de un docente debería ser o debería estar basada en los logros de sus estudiantes? ¿No? ¿O no? Más o menos. Más o menos. Ajá. Yo digo que sí. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué no? Mira, también he tenido pues la experiencia de que no es el que más corre. Ok. Entonces, si hay algunos de los niños, si tú lo haces medible, entonces yo digo, el niño debe recorrer 100 metros, pero resulta que tú haces un previo conocimiento a eso y sabes que el niño recorrió esos 100 metros en 10 segundos, pero posterior a todo el trabajo que hizo lo recorrió en 9 segundos, para mí ya es una ganancia. ¿Sí? Entonces no es, él ya lo logró. Entonces cuando se basa en los logros no debe ser tan consecuente. Ahora, si el niño que es el más rápido y el más hábil lo hizo en 10 segundos, en 5 segundos, pero volvió y lo repitió y lo hizo en 5 segundos, ¿quién avanzó más? El chico que se esforzó y que bajó un segundo, a pesar de que sigue siendo mayor el tiempo del otro que lo hizo. Entonces Sí. por eso es que digo que debe ser más valorado el esfuerzo que tal vez. Me parece bien, y siento que vamos a estar de acuerdo en lo que voy a decir, y es que se deben repensar los métodos de calificación. Y es que se le da mucho peso a las variables cuantitativas. Y Exactamente. yo opino, yo puse que sí, o sea, que sí debería un profesor ser calificado por los logros de sus estudiantes, porque los objetivos y cómo se miden esos objetivos deberían incluir el esfuerzo, deberían de incluir cómo se sintió en la clase, deberían de incluir cómo siente que fue su felicidad, su alegría, si hizo más amigos, si le fue mejor en tal o tal situación. Si esas son las variables de medida para el cumplimiento de los objetivos, la respuesta es no sé. Digamos que llegamos al mismo Exacto. punto, solo que Claro. visto desde otro punto. Sí, exacto. Es que uno muchas veces se piensa en los números, y es normal. O sea, la epidemiología está centrada en los números, en lo cuantitativo, en ver un dato y desconocer la realidad. Y esta pregunta tiene que ver mucho con lo que hemos venido hablando, ¿no? Todo es un proceso. Ujú. Ojalá fuera todo tan fácil como que yo quiero ser jugador de voleibol, entonces mañana yo voy a ir y me voy a parar allá al frente del Comité Olímpico y voy a decir, voy a jugar voleibol, entonces, Ujú. sí, pasado mañana usted ya está jugando en un coliseo Sí. idóneo y va a ser jugador de voleibol profesional, ¿no? Y es como perdón por lo que voy a decir, pero es como la convicción del colombiano promedio, ¿no? Entonces todo tiene que ser ya para allá, Sí, exacto. Y no es así. Y todos los procesos, y más cuando estamos hablando de seres humanos, todos son diferentes, todos tenemos habilidades diferentes. Lo que acaba de mencionar el profe, no todos los niños van al mismo paso. Y eso lo he visto en todos esos procesos de formación. He visto el niño que llega a patinar sin siquiera poderse levantar de los patines y lleva un mes y ya por lo menos se levanta y sabe rodar. Ujú. Hay unos que al mes ya uno los ve dando vueltas así en la cancha donde practican patinaje. Entonces todos los procesos con los seres humanos son muy diferentes y hay que partir de ahí, que estamos hablando de seres humanos. Sí, por eso hay que implementar mucho las variables que denominan subjetivas.
pero que son las sensaciones propias de cada persona, como el dolor, por ejemplo. Muchas veces uno estratifica el dolor y lo juzga cuando es una experiencia personal. Total. Exacto. Bueno, siguiente. Bueno, la siguiente es, ¿considera que el deporte es salud? Sí, todos de acuerdo. Yo ahí tengo una acotación y es que, o sea, siento que hay que diferenciar un poco entre lo que sería actividad física, ejercicio y deporte, ¿no? Entonces, si hablamos de deporte competitivo, yo tal vez diría que la respuesta es no, porque el deporte competitivo realmente resta mucha salud. Sí, total. Sí, yo creo que me cayó a mí. Alguna vez uno de los médicos me dice, me sienta, me dice, Jonathan, tienes que escoger entre dos variables. Una, ser un deportista exitoso, o sea, tu cuarto de hora. O jugar voleibol para toda la vida. Yo no lo dudé. ¿Cuál creen que escogí? Jugar voleibol para Toda la vida. ¿no? Yo quise ser esos El 15 mejor. minutos y quise ser el mejor. Tal vez no fui el mejor, pero para mí todo lo que yo alcancé lo hice de muy buena forma. Me duró lo que me tenía que durar y igual me rompí la rodilla toda. Ligamento cruzado, el anterior, los meniscos, me rompí toda la rodilla. Volví a jugar después de mi lesión, obviamente no de la misma forma, pero apoyo lo que tú dices. Si diferenciamos entre actividad física, total, es salud, cierta parte del deporte es salud, pero cuando ya te pasas a un deporte de alto rendimiento que todos los días te está exigiendo ser el mejor y ser el mejor, pues no te da para que sea tanta salud, porque todos los deportistas que estamos retirados, pues nos vemos con alguna lesión o con alguna complejidad en hacer algunos de los ejercicios. Sí, exacto. Eso. Claro, no, y esto, o sea, aquí quería decir otra cosa, y es que, digamos, en otro mundo diferente, que yo estuve en una academia de modelaje, y era, o sea, todo lo que teníamos que trabajar y todo lo que teníamos que desgastar nuestro cuerpo, o sea, ya a nivel que David me decía que era como los tacones todos los días, 12 horas al día, y todo este desgaste físico para 15 segundos que uno dura ahí encima, y ya. Es igual, sí, hace parte de muchos procesos en la vida. Exacto. Te escoges entre poderlo hacer un tiempo o te retiras. Sí, es una discusión muy grande Muy de bien. o el rendimiento o la salud. Exacto, y hablando con muchos de los deportistas y en deportes específicos es muy difícil. Conozco varios de los deportistas que han tomado la otra decisión y tal vez se arrepienten de no haber sido más reconocidos, pero pues es muy respetable cada decisión. Claro. Yo la tomé en decir, quiero mis 15 minutos de fama y pues ahora tal vez también me arrepiento de no haber tomado la otra. Sí. Ok. ¿Debería el fútbol femenino tener mayor visibilidad y reconocimiento? Totalmente. Es difícil, ¿no? Y no solo, es vuelvo al punto en el que digo, no solo reconocimiento en que la jugadora está linda o la jugadora tiene cara de hombre o la jugadora tiene cuerpo de hombre, sino el reconocimiento del deporte y del deportista como tal. Sí, porque ahí ya hace parte del negocio. Ujú. Sí, quién te da más dinero y quién en publicidad te genera más dinero. Y ahí es donde está esa brecha tan grande Sí, claro. de que del deporte femenino o la del fútbol femenino. ¿Tú consumes deporte femenino? Sí. ¿Tú también? O sea, yo lo hace muy poco, desde muy poco. Reconozco que tenía la perspectiva de que no, es muy malo, aburrido, pero ahorita como que a veces incluso lo del fútbol femenino Lo disfruto. suele ser más entretenido porque tiene mucha más diversidad, ¿sí? Como que el movimiento es distinto, Ahora, es más fluido. esa invitación se debe hacer a todos los que dicen sí, apoyemos. Claro. Porque es muy fácil tú decir, sí, yo lo veo, pero ¿cómo le estás apoyando a esas chicas a que en un partido tú ves un estadio lleno jugando los hombres, pero ves un estadio ni siquiera en la mitad Sí, con las chicas? Claro, no, y Entonces hay que apoyar. esto se vio mucho ahorita en el Mundial de Femenino aquí en Colombia, porque solamente en los partidos de las chicas de Colombia eso estaba lleno, pero como se sentirá una persona
de otro país, una jugadora de otro país, ver ese estadio, o sea, el Campín que es tan grande, Y ser todo mundial. solo y ser un mundial, pues va a pensar que nosotros los colombianos no apoyamos para nada el fútbol colombiano. Y realmente sí es así, porque aquí la gente todavía sigue pensando que solo los hombres van a rendir en este deporte. Y todavía el fútbol, sobre todo, es un deporte muy cargado al machismo. Y se vive nomás en el campo y en las tribunas, que realmente uno vive la experiencia y es que más ve no solamente quién gana o quién juega más chévere, sino quién es el supremo, quién es el más fuerte, quién es el más agresivo. Y parece que las patadas se celebran tanto y más que los propios goles. Pues ¿debería el gobierno apoyar más a sus deportistas? Por dos. Por 4. Sí, pensar cómo el presupuesto para la guerra tiene triplicado su financiamiento y el deporte es realmente demasiado Ahorita importante. lo pensamos diferente desde hace mucho tiempo, ¿no? Y más ahora va a haber más recorte, entonces ¿qué va a pasar? Sí, O sea, también nos sentamos como empresarios del deporte a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros también buscamos y golpeamos puertas y decimos, vengan ustedes, la empresa que nos colabora con el reciclaje, vengan y ayudan, porque de lo contrario no vamos a tener recursos para eso. Sí, fortalecer ese gremio es muy importante. Listo. Ya última pregunta entonces sería, ¿considera que el deporte a nivel competitivo es un acto de control político? Sí, digamos que lo acabamos de vivir. Fuimos más visibles en el deporte paralímpico y el gobierno entonces se quiere hacer más visible frente a esos deportistas que realmente los vemos sin ningún apoyo. Entonces se toman y la política toma esa visibilidad que tuvieron en el mundo para decir, son colombianos, pero en Colombia, ¿qué estamos haciendo para apoyarlos? Es como son colombianos, son de aquí y ganamos, somos los mejores, pero ¿y cuánto apoyo les dieron? Exacto. Y no se ve. Exacto. Sí, total. Bueno, ya como conclusión final, entonces yo pienso que realmente el tema de la actividad física, el ejercicio y el deporte a nivel recreativo, a nivel cultural, a nivel social, es algo que se tiene que empezar a replantear mucho y que ese tipo de perspectivas nuevas como de la empresa Marshall, de verdad como que tiene muchas nuevas ideas de lo que realmente debería ser el deporte, que se tiene que inculcar desde la primera infancia hasta la adultez mayor. Entonces es una labor muy interesante que tiene el potencial de cambiar la sociedad. Una cosa que me parece muy importante que se me olvidó mencionar es que tanto los jóvenes a hacer actividad física y deporte, como los adultos dejar de pensar que lo que el médico le dijo de caminar 10 minutos es hacer un deporte, eso es una actividad física. O pensar que entre más edad entonces menos actividad física, claramente no, porque es que la funcionalidad no depende de la edad, sino depende de cómo uno interacciona con el entorno, cómo uno participe, y la participación es desde el principio hasta el final. Entonces mantener siempre, independientemente de las condiciones, la actividad física, el deporte. Claro. Nosotros, digamos que en la charla y en la conversación hablamos mucho de los niños, ¿no? Sí. Pero pues también lo que acaban de decir es un complemento porque Sí. veía yo una publicación que dice no es cómo te ves, sino es qué funcional eres para la sociedad. Eso también tiene un trasfondo bien conflictivo, Claro, ¿no? Porque si yo llego a una edad donde no puedo ser funcional, pues simplemente perdiste un poco de tiempo en la vida. Más bien, no cómo te veas, sino cómo te expresas ante la sociedad. sí, y sobre todo reconocer la funcionalidad como la forma de interacción, ¿sí? No tanto la funcionalidad en el sentido político, capitalista, porque aún la sociedad no lo mide funcionalmente en cuanto produce, ¿sí? Entonces debería ser claro, no cómo te ves, sino qué le aportas a tu círculo social en cuanto a valores, en cuanto a capital humano, capital social más que capital económico. No, exacto, es eso, o sea, en lo funcional es, creo que en la publicación es algo así como viene una ola, pero yo no me puedo levantar porque mi cuerpo está desadaptado, entonces lo que hago es, no puedo hacer nada, no soy funcional frente a la sociedad.
¿sí? Entonces es algo así, hay una secuencia de imágenes que te hacen ver a ti como qué hiciste para poder llegar a esto. Exacto. Aquí sí quisiera tomar como una experiencia personal que yo tuve con mi abuelita, y es que pues el médico la atiende en la casa, pero pues queríamos pedirle unas terapias físicas con un fisioterapeuta, porque pues nos pareció muy importante, porque cuando David le hacía las terapias, ella se podía mover mucho más fácil, caminaba mejor, se paraba más derecha, y eso también le sirve muchísimo para su organismo interno. Y el médico me dijo, no, lo que pasa es que tiene, o sea, ya ella es un paciente terminal, eso ya no sirve para nada. Entonces yo dije, o sea, si yo tengo cáncer, yo necesitaría tener unas terapias, porque si salgo de esto, voy a salir desacondicionada físicamente y va a ser terrible seguir en la sociedad. Entonces me parece muy importante también en cuanto a los médicos y el sector de la salud, que era lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, que en serio tienen que actualizar todas las cosas que ustedes aprendieron, porque no solo o sea, no solo pasó todo lo que ya les enseñaron, sino que están pasando cosas nuevas. Sí, bueno. No sé, quisiera que nos dijeran dónde los podemos encontrar, en dónde se ubican, la dirección, los teléfonos. Bueno, nosotros ya van a colocar el tema del Instagram. Sí. Ahí está toda la información de nuestra empresa. Digamos que nuestro socio aliado pues es Arena Club, donde estamos haciéndolo. No quiere decir que sea solo allá, porque digamos que nuestros servicios también pasan por estar en cada uno de los colegios apoyando ese proceso educativo. Sí. Pero sí, nos pueden encontrar en Arena y en nuestras redes sociales. Y más que lo vean ustedes como ese diálogo, empiecen ustedes a crear una conciencia de lo importante que es la salud física y todo lo que eso conlleva, y la invitación es a que pues nos sigan, hagan parte de eso, y si podemos nosotros apoyarlos y ayudar en cuanto a que ustedes mejoren eso, pues no duden en seguirnos, y para eso estamos. Contactarlos, empresas, colegios, cosas nuevas que quieran implementar, estaría súper chévere, porque si quieren conocer realmente un lugar profesional y empaparse pues más de este tema, pues ellos están ahí. A la hora. Profesional con enfoque social. Entonces me parece perfecto. Y sobre todo también centrándose mucho en la salud de ustedes, no solamente en cuánto van a rendir, sino en cómo van a sentirse mejor. Listo, entonces ya para finalizar, entonces me gustaría que pues uno, agradecerles mucho por haber venido. Jonathan, Natalia, de verdad muchas gracias, muy interesante la conversación, me parece que dejamos puntos muy importantes, y ojalá que las personas que nos siguieron hasta el final puedan llevarse un mensaje muy bonito de todo lo que es el movimiento y cómo se relaciona con lo social. Me gustaría que uno, despidieran el capítulo con un consejo para las personas en cualquier cosa, pues claramente enfocado a su salud. ¿Qué consejo les gustaría dejar a las personas, tanto niños, adultos mayores, que puedan implementar en su día a día y que los pueden hacer tener una mejor salud y una mejor actividad física? Bueno, por experiencia, como les decía, ya 30 años en el deporte, resulta que, digamos que no lo hablamos como tal en el contexto, siempre lo tocamos en la parte social, pero hay algo que deja el deporte más importante que cualquier cosa, es esa interacción social. Digamos que las personas están cada vez más necesitadas de pertenecer a algo, a un grupo, y eso lo ofrece el deporte, y lo ofrece desde la parte más sana, más social. Entonces yo que convivo con los chicos y con las niñas del voleibol, pues ellas, ese día que tienen su entrenamiento es el día donde van a desfogar todos sus problemas, todos. Entonces el deporte, aparte de darnos salud y de darnos muchas cosas, pues nos genera y nos hace pertenecer a un grupo que nos aleja de muchas cosas. Entonces esa es la invitación y ese es el consejo. Si nos lleva a algo, si logramos las metas, y pues aquí estamos apoyando a todos. Okay. Bueno, y el mío sería empezar desde ya y empezar con pequeños cambios. Un pequeño hábito que tú puedas adquirir diariamente, que tú lo apliques y que digas, bueno, me voy con esto, porque a veces las personas se frustran, ¿no? Por querer abarcar mucho. Claro. Entonces,
se frustran y abandonan cualquier proceso. No solo estoy hablando de lo cotidiano, sino de todo en general. Pero empezar por ese pequeño granito de arena en lo que uno pueda empezar a hacer cambios en su vida, obviamente enfocándonos en todo lo que hemos hablado, en mejorar nuestra condición física y en ganar vida desde ya, pues hacerlo. Listo, perfecto. Entonces esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Déjenos en los comentarios lo que piensen de cada una de las cosas que hablamos. Y nada, los esperamos en el siguiente y un saludo. Gracias.